Transmisión comenzará en 000. Este video en vivo debería empezar pronto. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Esta es una nueva charla aquí desde Latin Cloud. Como les comentamos la semana pasada en el programa, una charla con Alejandro Iparraguirre, que va a tratar el tema de producción de videojuegos. Así que vamos a esperar unos minutos, un par de minutos para que más personas se junten en la transmisión y ya estamos comenzando. Mientras tanto nos pueden escribir contándonos si reciben bien el audio, el video, si les está llegando todo bien. Vemos que ya se está juntando gente aquí en esta charla virtual a través de Facebook Live. Así que ya enseguida estamos comenzando. Estamos chequeando un poquito la conexión. Así que gracias a todos los que se están conectando en este momento y ya en menos de un minuto ya estamos comenzando, ¿sí? De paso, los que ya están conectados, si pueden compartan esta transmisión, así más personas se enteran de esta charla y pueden participar, ¿eh? La charla va a durar 1 hora, entre las 7 y las 8, y van a tener la oportunidad también de hacerle preguntas a Alejandro sobre todo esto que tiene que ver con la producción de videojuegos, ¿sí? Así que ya enseguidita, en 30 segundos, ya estamos por arrancar. Así que bueno, gracias a todos los que se están sumando. Aquí tenemos un chat donde vamos a ir leyendo todos los comentarios que nos vayan mandando, ¿sí? Así que bueno, gracias Cristian por conectarte, Gastón Ferreros también, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pablo Simone, bueno, todos los que se van juntando ahora. Saludos Luis, Alejandro, Eduardo. Bueno, gracias a todos los que se están sumando. Así que bueno, vamos a comenzar ya, ¿sí? Estamos aquí con Alejandro Iparraguirre, dando comienzo en esta nueva charla, en este caso de producción de videojuegos, organizado por Latin Cloud, ¿sí? Así que bueno, Alejandro, quedamos con vos. Mira, ya te podés sumar acá a la charla. Hola. Y cuando quieras podés, ¿Cómo andan? Podemos comenzar, ¿sí? Sí, como de las tinieblas aparezco. Ahí estás. Ahí vamos. Pero bueno, acá dicen todo muy bien, que se ¿Se recibe está muy escuchando bien? ¿Estamos bien? Está perfecto. Bueno. ¿Sí? Bueno, vamos Así a que arrancar. bueno, cuando quieras arrancar, Bien. vamos bien. a hablar de producción de videojuegos. Vamos a contar un poco sobre la producción de videojuegos. Nada, primero gracias a vos por hacerme anfitrión de esta charla. Por supuesto. Que es un gusto para mí. Es la charla donde vienen los mayores especialistas de cada área, así que... Bueno, gracias por la presión. Gracias por la presión, vamos a estar muy contentos. Y nada, obviamente también gracias a Latin Cloud por generar esta sucesión de charlas que son interesantes y que a veces si no te dan la posibilidad o no se genera la posibilidad, no existe justamente ese espacio como para poder contar un poco sobre todo lo que hacemos, digo, y más haciéndolo como a uno le gusta, que es producir videojuegos, así que... Que es un trabajo, algunos dirían producir videojuegos, te la pasas jugando, pero no... Sí, bueno, no necesariamente me la paso jugando, la verdad me encantaría poderme la pasar jugando, pero no es el caso. Pero bueno, hay una parte muy linda que es hacer videojuegos y uno disfruta de eso, se expresa también, eso es una actividad más allá de lo laboral y productiva, también experiencial y artística y de expresión, y la verdad que es muy interesante y es algo que en Argentina está, como industria, está cada vez más grande, cada vez más estudios, la verdad que más allá de todas las condiciones que va pasando el país, es una industria que en ese sentido va cada vez creciendo más y cada vez hay más posibilidades laborales. Seguro. Entonces, un poco el perfil de la charla lo armé pensando en no hablarle a los desarrolladores que ya están haciendo videojuegos, que seguramente debe haber alguno por ahí dando vueltas y también por ahí me puedo hacer alguna pregunta después y podemos conversarla, pero me interesa un poco más que nada planear sobre lo que es la producción en general, como para entender desde un enfoque por ahí del lado del diseño de videojuegos,
cómo voy a ir haciendo como una vuelta entre lo que es la producción y el diseño y algunas instancias de lo que es el desarrollo. Entonces lo que hice fue dividir la disertación un poco en eso, en distintas etapas que tienen que ver con la divergencia, la convergencia, la iteración, la producción y el pulido. Bien. Y vamos a ir planteándonos en cada etapa un poco cuáles son las vicisitudes y las cosas con las cuales uno se encuentra y cómo encarar o cómo, por lo menos tener una idea esa general o sacarse esas dudas de la producción. Seguro. Bueno, te dejo con tu audiencia entonces. Dale, gracias. Bueno, como les planteaba recién, me interesa, bueno, nada, empezar a comentarles, como les decía, quiero darle un enfoque por ahí más desde el lado del diseño. Digo, el diseño, hay muchas formas, digamos, de lo que es la producción de videojuegos, pero a mí la verdad que de todas las formas que trabajé, lo que más me gustó o lo que más disfruté justamente es desde el lado del diseño. Yo creo que el game design, el diseño lúdico, es algo que un poco es lo que lleva adelante la producción, ¿no? Y sobre todo desde la primera parte que tiene que ver con este concepto que les planteo, que tiene que ver con la divergencia, ¿no? Nada, es típico encontrarse que de repente todo el mundo tiene ideas de videojuegos, ¿no? Bueno, en un equipo de desarrollo, generalmente cuando uno produce videojuegos, forma parte de un equipo de desarrollo. Hay distintas disciplinas. A medida que vayamos pasando las distintas instancias, yo les voy a ir contando cuál es por ahí el alcance y la limitación de las distintas disciplinas. Y un poco eso es lo que define lo que hace un productor de videojuegos, que tiene que conocer sobre el alcance y limitación de las distintas disciplinas que están afectadas, digamos, al desarrollo de videojuegos. Y en base a eso, tratar de coordinar y llevar adelante el desarrollo de la mejor manera. Generalmente el productor con la disciplina que más trabaja tiene que ver con el diseño, y en esa parte, que es la parte de divergencia, hay un poco el objetivo concreto tiene que ver con la parte más creativa de todo el desarrollo, ¿no? Que claramente es al principio. Y en esa parte, en general, hay por ahí bastante formas, digamos, de llevarla adelante. Los diseñadores que trabajan de forma colaborativa, que es la forma que me interesa y me gusta a mí trabajar, en general lo que hacen es abrir el famoso brainstorming, o sea, esa lluvia de ideas para poder, entre todo el equipo de desarrollo, poder, ahí se arma a veces un equipo de desarrollo, no necesariamente se conforma el equipo de desarrollo. Si es una idea que ya viene heredada y ya viene trabajada, por ahí es un poco más fácil definir un equipo, ¿no? A veces los equipos no tienen la misma cantidad de disciplinas o la misma cantidad de gente para cada disciplina. Y en ese caso, en general, la divergencia se plantea desde esta tormenta de ideas, por ahí con algún concepto en particular bueno, hay que ver desde qué lado se diseña, ¿no? Cuando uno diseña videojuegos, se puede diseñar videojuegos desde un montón de lados. Se puede diseñar videojuegos desde definir una plataforma, se puede, o sea, diciendo, no sé, por ejemplo, uno puede empezar diciendo, bueno, quiero hacer un videojuego para una consola en particular y a partir de esa consola en particular empieza a analizar otros juegos, o puede ser por un objetivo que tenga, un estudio puede tener un objetivo que sea exclusivamente comercial, puede ser que el objetivo sea de expresión, puede ser que sea una propiedad intelectual. Entonces, a partir de ahí se puede empezar a trabajar el diseño o la divergencia a partir de ese concepto, de esa temática. Entonces, esa divergencia, digamos, en general la lleva adelante el diseñador del juego. Y a partir de eso, un poco lo que se plantea es, como les decía, se pueden utilizar algunas técnicas de brainstorming en general, pero siempre con la idea de alguna temática en particular. Y esos equipos no siempre forma parte de todo el mundo, digamos, del desarrollo, todo el equipo de desarrollo, sino puede ser que esté formado por alguien en particular. Puede ser que alguna temática en particular tenga algún anclaje, entonces desde las divergencias ya se plantea algún anclaje que tenga que ver con lo técnico o por ahí con alguna temática en particular o algo. Entonces un poco se arma un equipo que tenga que ver con eso, digamos, alguien que sepa de ese anclaje en particular, y a partir de ahí se plantea esa cuestión. Por otro lado, viene la otra etapa que tiene que ver con la convergencia, y básicamente la convergencia un poco lo que plantea es empezar justamente a recortar esa creatividad que tiene un poco la divergencia. ¿Cómo se corta? Bueno, ahí viene una etapa bastante complicada, sobre todo primero porque vienen las frustraciones, que es lo que primero lógicamente pasa,
que en general por ahí alguien propone una idea. Bueno, eso es muy importante en la parte de divergencia, ¿no? Entender que la propuesta de ideas no necesariamente va a ser elegida. Eso sobre todo para hacer un control de daño sobre el tema de la frustración, ¿no? Ya de por sí igual hacer videojuegos es frustrante. Quiero que sepan que el 85% de los juegos que yo hice no se publicaron o no se terminaron, lo cual eso genera una frustración. Entonces, a partir de eso, generalmente cuando uno participa dentro de un equipo de desarrollo y plantea alguna idea, lo más factible que quiere es que suceda que se implemente. Bueno, no siempre pasa, ¿no? Y ahí es donde está la información. Bueno, la convergencia, un poco el criterio que se tiene que tomar para justamente el recorte de ideas y empezar a trabajar con la implementación de esas ideas en particular, tiene que ser lo más conocido posible. O sea, todo el equipo de desarrollo debería conocer cuáles son los criterios de esa convergencia. Para eso, obviamente, el diseñador ya empieza a contar con distintos elementos, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, la documentación. Hay algunos tipos de documentación que utilizan los diseñadores que puede ser desde una ficha técnica del juego hasta un high concept o un principio de documento de diseño. Dentro de eso está bueno definir que, o sea, los criterios a la hora de la convergencia estén basados en criterios que estén debidamente documentados e informados al equipo para que el equipo pueda tener esa información y, como les digo, no frustrarse a la hora de que por ahí alguna idea o algo no esté por ahí. O no quede seleccionada, digamos, ¿no? Fuera de eso, hay una parte que es muy importante que tiene que ver con esto que planteaba al principio, que es la temática de lo que se selecciona. En esa temática que se selecciona hay una cuestión muy concreta que es los criterios. Esos criterios son, lo que quiero decir es, los criterios esos son, tienen que ser tienen que estar documentados y tienen que ser coherentes, digamos. O sea, a la hora de fundamentar algo es muy importante que el equipo de desarrollo tenga una conexión con eso, porque es muy difícil después pasar a hacer una iteración, que es la próxima etapa que sigue, cuando no se conoce el criterio de por qué se descartó alguna idea u otra. Y algo muy importante entender también es que muchas ideas que por ahí se descartan en un momento, en otro momento se pueden utilizar en el mismo desarrollo. Eso es algo importante también entender. A la hora de la iteración, que es la otra etapa un poco que ya viene, o sea, de vuelta repasamos. Hicimos divergencia, hacemos convergencia, siempre pensando en lo creativo, ¿no? Y a la hora de la iteración un poco lo que se empieza a hacer es poner manos en la masa, básicamente, y empezar a bajar esas ideas, ¿sí? Por eso les planteaba recién el hecho de que hay muchas ideas que por ahí a la hora de la convergencia se descartan, pero automáticamente en la iteración, cuando se empieza a iterar, que el concepto de iteración tiene que ver con la implementación de un prototipo jugable para poder justamente comprobar la mecánica principal del juego o el núcleo de jugabilidad. En ese caso se define por ahí una mecánica principal y en esa mecánica principal se trata de probar ese sistema y lograr ver si se llega a la experiencia del jugador o un principio de la experiencia del jugador que se pretende, ¿sí? Entonces, como ese principio de jugabilidad o ese núcleo de jugabilidad a veces no es es uno solo, digamos, y en general es una mecánica principal, muchas ideas que tienen que ver desde la convergencia, que por ahí se descartaron, se van incorporando como mecánicas secundarias o distintas posibilidades dentro del desarrollo del juego, o por lo menos más adelante en otra etapa que tiene que ver más con la producción. Permiso, voy a tomar un poco de agua. Vamos a ir pasando, si querés, las imágenes para que tengan... Vamos, sí, o si no yo las paso después ahí. Hay una... Ahí está, gracias. En la iteración es muy importante que... se defina qué es lo que se quiere prototipar concretamente, ¿sí? Para eso, de vuelta, la documentación es esencial. La documentación no solo por el hecho de que quede documentado en un lugar y guardada, sino porque circule la documentación. Es muy importante definir cuál es ese núcleo que planteamos y implementarlo.
En general, depende de los equipos de desarrollo, cuánta cantidad de participantes esté o no. En general, por ahí se arma un equipo aparte que tiene que ver con lo que es el prototipado. Sobre todo porque tiene que ser rápido, digamos, ¿no? En general, el prototipado se trabaja con un concepto de placeholder que básicamente está basado en el arte. Y ese concepto de placeholder lo que plantea es, no necesitas para prototipar una estética, en realidad. En general, lo que se plantea, en algunos casos se plantea la estética por ahí de una forma posterior y se implementa sobre todo algo que tiene que ver con la mecánica principal. Y esa mecánica se prueba con placeholders. Los placeholders están basados en formas geométricas. No sé, por ejemplo, para hablar de un personaje, puede pasar que un personaje tenga unas particularidades o esté pensado de una determinada manera, pero bueno, se plantea, digamos, uno no puede, para poder prototipar tiene que ser algo ágil, no puede ser, digamos, no puedes estar 30 años esperando a que el diseñador modele un personaje con 28.000 polígonos y esté texturizado como querés y todo. Entonces, un poco lo que se plantea es agarrar y tener ese concepto de placeholder para poder iterar y probar, ¿no? O sea, el proceso de iteración básicamente lo que se hace es un trabajo, se implementa, se testea y se vuelve a retroalimentar con ese informe de testeo o esa posibilidad, se vuelve a reimplementar, digamos, esas ideas que de vuelta decía, desde la convergencia por ahí no son las más... por ahí no son las primeras que se utilizan y se empiezan a probar otras ideas. Con lo cual lo que podemos decir es que en ese proceso de iteración la convergencia tiene que ver con, o sea, están mezclados, digamos, no son como etapas estancos, digamos, cerradas en las cuales no se vuelve, digamos, y justamente esto circular lo que plantea la iteración es esto, es volver con esa idea divergente y convergente para poder implementar distintas otras posibilidades. Como le decía yo, a la hora de la iteración, por ahí es necesario tener un equipo de trabajo. Si el equipo de desarrollo se plantea que es muy amplio, no sé, por pensar, no sé, 15 personas, 10 personas, por ahí el equipo de iteración con un programador que programe gameplay, es importante eso. En ese caso, por ahí la elección de la tecnología es indistinta porque por ahí no necesariamente en esa iteración o en ese prototipado se elige la tecnología final. Justamente a partir de ahí uno le va a dar un montón de información como para poder terminar de elegir la tecnología final que va a usar. Estoy hablando del engine. Y en ese caso también es importante tener un programador de gameplay, digamos, de jugabilidad, porque justamente lo que se plantea hacer es eso, no se va a ver que el código esté todo prolijito y esté todo organizado, sino lo que se plantea justamente tiene que ver con esto, con sacarlo rápido para poderlo probar. Y en el caso del artista lo mismo, se plantea un artista por ahí que sea rápido y que pueda justamente hacer modelos de placeholder lo más rápido posible para poderlo definir. Y por otro lado, bueno, el diseñador obviamente que tiene que formar parte de ese equipo, ¿no? En general se plantean esas tres personas como para poderle dar una forma de iteración lo más dinámica posible. A partir de ahí, cuando uno logra de vuelta el principio de experiencia de jugador que quiere, en general es difícil también definir cuál es la experiencia del jugador, pero por ahí uno trata de buscar. Hay ciertos conceptos del diseño, como por ejemplo el game feel, que tiene que ver un poco con el sentimiento que uno le genera. Bueno, uno no puede buscar en un prototipo que el game feel sea el que te satisface totalmente para poder lograr avanzar. Entonces uno trata de buscar ciertos, bueno, con la experiencia uno se va dando cuenta, pero uno va buscando distintos elementos que te hacen entender que vos decís, bueno, yo hasta acá llegué con este prototipo, logré sentir medianamente esto. No sé, por ejemplo, podemos poner un ejemplo de, no sé, quiero lograr que el juego me dé miedo y poder. Entonces de repente es hacer sentir que tengo miedo y hacer sentir que tengo poder. Bueno, a veces de repente todo ese sentimiento es una conformación que tiene que ver con todo el juego y la inmersión y no solo con la interactividad o justamente con la respuesta de esa interactividad. Entonces, a partir de ahí uno busca determinadas cosas que sabe que ya de entrada como principio funcionan y que después cuando le vaya a agregar distintas más cosas va a funcionar. Y después hay otra cosa muy importante que es que la mecánica sea lo debidamente divertida para poder lograr que te entretenga, digamos, pero que no tenga que ser tan difícil a la hora de ser frustrante. Entonces, si una mecánica es fluida, bueno, ahí uno puede generar ese concepto de flow que tiene que ver con la conexión del juego y el jugador.
en ese fluido, me parece que esos son distintos elementos que uno va encontrando en el prototipado para poder lograr, digamos, la consistencia de esa iteración. Es muy difícil definir cuándo se va a terminar la iteración. Eso es algo que en general uno a veces comete muchos errores. Bueno, con el diario del lunes es muy fácil todo. Pero digo, ¿cuándo se va a terminar o cuál es la respuesta que uno pretende de esa iteración? Bueno, ahí es donde empiezan a suceder distintas cosas que le van dando información a uno y nada, ese proceso se va generando con distintas etapas. Para poder pasar, digamos, desde la iteración, para poder pasar a la etapa de producción, hasta acá en realidad empieza a ser lo más difícil. La producción de videojuegos no es lineal, es circular hasta esta etapa, ¿no? O sea, la divergencia, la convergencia y la iteración tienen que ver con un proceso circular, y ese proceso circular se va a hacer la cantidad de veces que sea necesaria hasta lograr esos criterios o esos estándares de diseño que uno necesita. Una vez que se logra esa etapa, bueno, a partir de ahí uno consolida el estadio, digamos, del proyecto hasta lo que uno quiere. Uno puede tener un demo, una beta, lo que fuera. En general, hoy se trabaja con un concepto que tiene que ver con vertical slice, se llama, que es un corte transversal del juego, donde uno tiene todos los features del juego definidos, o sea, todas las capacidades que el juego le puede dar, con la estética final, pero claro, es solo una parte, es como cortar una porción de una torta, donde uno ve todas las capas del juego, con la estética final, con todo lo que uno quiere, y a partir de ahí, bueno, podemos decir que se termina toda esta etapa. Obviamente por ahí para llegar a un vertical slice uno ya iteró un montón de veces, pero bueno, por ahí como les decía recién, a veces la iteración va teniendo distintos estadios hasta lograr ir sumándole distintas situaciones del juego, distintos recursos del juego que por ahí hacen que se conforme ese game feel lo mayor posible, ¿no? La idea es que cuando uno ya está iterando o probando un vertical slice, ya llega a esa situación en la cual donde ya el juego, digamos, debería darle a uno todo lo que uno necesita como jugador, y en realidad el diseñador debería constatar que la experiencia del jugador que diseñó hasta ahí llegó y es lo que él quería, ¿no? En general, cuando se habla de calidad de videojuegos, a veces es difícil definir cuándo un videojuego tiene una calidad, y a mí me gusta mucho relacionarlo esto, que uno ve un juego sólido cuando se logró muy bien esta parte, digamos, que tiene que ver con esta iteración y tiene que ver con que el diseñador está conforme de haber logrado la experiencia del jugador que él diseñó, ¿no? Que a veces es muy difícil, porque es muy difícil pretender lo que uno quiere, sobre todo con cosas que tienen que ver con este concepto de game feel y que tiene que ver con los sentimientos, ¿no? Bueno, una vez terminada, digamos, esta producción circular y no lineal, empieza una parte que a la hora de la producción es mucho más fácil. Sobre todo, ¿por qué? Porque en realidad es una parte que tiene que ver con la producción. Y es más lineal, porque en realidad es sumar contenido, sumar asset a todo ese vertical slice, ese corte, esa porción de la torta, básicamente es al revés. En vez de cortar una porción de la torta, en realidad creás la porción de la torta y después vas creando toda la torta al final. Entonces, la otra parte vos ya tenés hecho, es básicamente copiar y pegar, y es sumar contenido. Entonces, en ese sentido, lo que termina pasando es que casi diría que el esfuerzo del juego está basado sobre todo en esta primera etapa. En la producción, algo interesante para comentarles es uno de los grandes desafíos que tiene la producción, tiene que ver con la organización y la superposición de tareas. En ese sentido, bueno, nada, existen, si hablamos de producción hay un montón de sub habilidades o puestos de trabajo en general que tiene que ver por ahí más que nada con la gestión del proyecto o el project manager, que por ahí lo que van haciendo es esto, es diagramar una cantidad de tareas que se tienen que hacer, y básicamente se pueden usar muchos formatos, algunas metodologías ágiles, algunos formatos, bueno, depende también del equipo de trabajo, ¿no? En general, yo lo que aconsejo hacer es por ahí definir un sistema de trabajo que sea el ad hoc específico para el equipo de trabajo que tenés. No sé, el típico caso ejemplo, seguramente habrán escuchado, es el Scrum. Scrum es una metodología de trabajo que para mí funciona para proyectos medianos o grandes. Por ahí si uno recién arranca con la metodología Scrum y tiene un equipo de trabajo de 5 personas, 10 personas, me parece que usar Scrum es como medio excesivo, sobre todo porque uno se la va a pasar documentando cosas y en realidad lo que
más chico el equipo, en realidad desde el lado de la producción, lo que uno tiene que tratar de hacer es tener un vínculo más cercano con el desarrollador, con las distintas disciplinas. Entonces, en ese caso, por ahí, mientras más documentación esté en el medio, es más complejo. A veces un simple Excel con una descripción de tareas, quién afecta a la tarea, cuándo la va a lograr o qué es lo que va a hacer, por ahí es lo ideal. Y esos formatos uno los puede crear de manera propia. Vuelvo a reiterarles que una de las cosas más difíciles en esta etapa de producción, en general en el desarrollo, pero en esta etapa de producción se ve mucho más, sobre todo por esta superposición de tareas, por el hecho de que no podemos pretender que ningún profesional esté aislado de alguna tarea, ya sea porque no se lo incorporó o porque por ahí esté esperando un recurso que necesita para poder hacer otra cosa. Y eso es tiempo muerto que se pierde, es muy difícil y también muy frustrante. Así que eso es uno de los grandes desafíos. Por ahí en esta etapa de producción está bueno contar algunas distintas disciplinas que hay en el desarrollo de videojuegos, que por ahí, bueno, recién fui nombrando, pero para tener alguna idea general. Hay tres disciplinas que un poco son las tres primeras disciplinas que se empiezan a trabajar. Bueno, hablé mucho del diseño de videojuegos, es muy importante entender que en general, por ahí a veces en equipos de desarrollo nadie se autodefine como diseñador, pero la realidad es que tiene que haber un diseñador, sobre todo, como les expliqué recién, para esa etapa de convergencia, porque en realidad si todos diseñan, en general alguien tiene que terminar tomando decisiones y es muy difícil. Todos, como siempre decimos, tenemos ideas para videojuegos, pero bueno, hay un momento donde hay que tomar decisiones y hay que definirlo. Por otro lado, bueno, la programación, ¿no? En general, bueno, hoy hablábamos un rato con Claudio y sobre todo cuando uno habla de desarrollo de videojuegos siempre piensa que el que hace todo es un programador. Bueno, en general hacen muchas cosas pero no hacen todo. O sea, es imposible que hagan todo. Existen los desarrolladores independientes y existen desarrolladores que hacen muchas cosas y tienen muchas posibilidades de cosas, pero la realidad es que no necesariamente hacen todo bien, digo yo. ¿Sí? Y no todos tienen la virtuosidad de lograr todas esas disciplinas y hacer todo bien. A mí, yo soy de la idea de trabajar en equipo, a mí me parece que vincularse con profesionales es muy interesante, sobre todo con multidisciplinario que son los videojuegos, ¿no? Bueno, entonces hablamos de diseñador, hablamos de programadores, y cuando hablamos de diseñadores en general, dentro de diseñadores también existen los level designers, que son los que hacen diseños de nivel. Eso es muy específico también. Hay diseñadores con distintos perfiles, tenés diseñadores creativos que por ahí justamente trabajan más esa parte de divergencia. Hay diseñadores que por ahí trabajan más en la parte de convergencia y son diseñadores más por ahí operativos que lo que hacen es poner en jaque distintos sistemas de juego para poder justamente encontrarle el error y a partir de ahí poder hacer esa iteración y avanzar. En el caso de la programación también lo mismo. Como les dije, nombré programadores de gameplay por ahí, programadores que por ahí están más basados en la tecnología o que hacen herramientas para un equipo de desarrollo. Esto cuando estamos hablando con equipos grandes, ¿no? Y después, bueno, entra el arte. El arte, hay un montón de cosas de arte. Bueno, obviamente desde el principio del proyecto ya se intenta trabajar, o lo ideal para mí es trabajar con ilustradores, con el concepto de justamente de arte de concepto, concept art. Es muy importante porque a la hora de definir, hay ciertas disciplinas en el inicio del desarrollo que para mí son esenciales. Por ejemplo, el concept artist es muy importante para darle la forma o justamente a tratar de visualizar hacia dónde se va cuando no tenés nada. Es como la luz dentro del diseño cuando no hay nada. Bueno, existe un artista o un ilustrador que es virtuoso y te da la posibilidad de ver o imaginar ese mundo que uno quiere lograr después al final del juego. Y otra cosa que en general pasa también dentro de arte son los diseñadores de sonido o los músicos. Es muy común, y que para mí es un grave error, es llamar al músico al final del desarrollo, mostrarle un video de lo que uno hizo y pedirle un tema de 1 minuto lupeable y ya está. Y eso es lo que le pasan todo eso al músico. Para mí es un error, ¿por qué? Porque el músico justamente tiene que estar en esa parte de divergencia y convergencia y en esa parte de iteración. ¿Por qué? Porque me parece que tiene mucho que decir a la hora del game feel, de esto que yo planeaba recién. Entonces, en base a eso, me parece interesante plantear que esa disciplina va a ser muy, o por lo menos va a servir mucho en el principio. Es más,
uno a veces piensa, generalmente se llama último momento porque uno dice o porque se olvida o porque dice que nada, va a salir caro contratarlo antes. A veces los diseñadores de sonido, los músicos pretenden o te plantean a veces ellos formar parte antes del desarrollo porque después a la hora de armar lo que tienen que hacer o componer es mucho más fácil para ellos, con lo cual lo barato sale caro a veces y eso termina siendo un problema posterior. Después, bueno, podemos hablar de modeladores, animadores. Dentro de arte hay un montón de disciplinas que tienen que ver con eso. Podemos meter también guionistas que trabajan muy codo a codo con los diseñadores. Y bueno, y hay infinidad de cosas, digamos. Hay testers de videojuegos dentro, digo, imagínense en la parte de iteración que hay que también testear. Como les dije, todas esas funciones a veces son pocas personas y las cumplen, no sé, 3 personas cumplen todas esas funciones, con lo cual son disciplinas que están, en equipos grandes se van acomodando por personas, pero en equipos chicos lo que termina pasando es que todos van haciendo esas funciones. Y después viene una parte que ya vendría a ser como un poco la última parte para pasar todo en general y después podemos ir repasando cosas, pero que es la parte de pulido, que en general el pulido todo el mundo se olvida porque hay una entrega y porque no queremos llegar. O sea, al final uno siempre llega corriendo, es raro darle un cierre por ahí, eso es muy complejo, porque uno en general hay un error de planeación de tiempo y eso. Eso es otra cosa, a la hora de la producción, yo soy de la idea de ser realista a la hora de planear. Si uno no es realista, a veces está la loca idea de que si mientras menos tiempo le asignamos a una tarea, se va a hacer más rápido. Y eso no funciona, por lo menos yo no creo que funcione de esa manera. Me parece que no, que es mucho más importante o más real. Si uno es realista con la tarea, va a ser mucho más interesante después a la hora de poderla medir y cumplir. Uno puede mejorar ciertos tiempos, pero hay que ser realista a la hora de la planeación. El tema del pulido está muy asociado también a esta idea de game feel que decíamos, ¿no? O sea, el pulido a veces son detalles o cosas que uno por ahí no planea del juego y de repente se empieza a dar cuenta que son esenciales para poder lograr esa experiencia de jugar que uno quiere. Muchas veces pasa que uno termina de producir el juego y no termina siendo lo que uno se imagina. Entonces el pulido lo que son pequeños detalles de cosas que pueden funcionar muy bien. A veces efectos especiales o cosas que por ahí se le van agregando o cosas que tienen que ver con mejorar, no digo la estructura de iluminación o de shader de un motor o de modelo, sino, pero sí a veces algunos detalles de cosas que pasan, por ahí vuelvo a lo mismo, diseños de sonido en lugares que por ahí no se planeaba, alguna cuestión que tiene que ver con, por ejemplo, como les decía, como efectos, como impactos o cosas que por ahí a la hora de la mecánica central no se planearon y que por ahí vienen desde esa etapa de la convergencia que por ahí con una tijera uno trata de sacar, porque en ese momento no eran importantes a la hora de la iteración, porque uno estaba pensando en el núcleo de jugabilidad, y a la hora del pulido empiezan a ser muy importantes. Y ahí está donde yo decía, bueno, siempre hay posibilidad de que vuelva tu idea y vuelva a estar en el juego, ¿no? O sea, no hay que perder las esperanzas. Todos tenemos ideas de videojuegos y son posibles de implementar. Bueno, ahí pasamos como en general un montón de cosas aisladas, pasamos por algunas disciplinas, por algunas etapas. Traté de ser lo menos técnico posible porque me interesaba como contarles en general algo más bien justamente general o más bien amplio para que después, bueno, profundicen en algunas preguntas que quieran hacer dentro de cada etapa o quieran preguntar algo. Por ahí, no sé si es el momento, Claudio, por ahí. Sí, podemos ver, Sí. nos pueden mandar las preguntas que quieran hacerle a Alejandro. Acá, por ejemplo, Ricardo Weisman dice si existen documentos estándar o algún paradigma, lenguaje para documentar. ¿Las iteraciones tienen algún tiempo preestablecido de antemano? Mirá, a ver, documentos sí, existen documentos, yo nombré algunos. A ver, la documentación, primero por empezar, uno puede generar su propia documentación. Existen documentos estándar, incluso hay por internet, si uno googlea, puede encontrar. El documento general de diseño de videojuegos es el GDD, el Game Design Document, que es un documento en el cual
lo llamamos la Biblia del videojuego. Es un documento en el cual cuando el juego se publica se sigue escribiendo ese documento porque se describen ahí, por ejemplo, las dinámicas que tienen que ver con la estrategia de los jugadores. Entonces, hasta que vos no publicás eso, no tenés. Pero a la hora de la realización, por ahí es mejor trabajar con un high concept. Hay distintos modelos de high concept que se pueden conseguir googleando. No hay mucha documentación o mucho libro, en realidad no documentación, no hay mucha bibliografía del game design, es complicado conseguir bibliografía de game design y en general por ahí no hay, lo que no hay es un proceso, como te dicen. Con respecto a la pregunta de la iteración, no hay un tiempo determinado, es más, justamente la iteración es indeterminada. Claro. A la hora por ahí de ir a un financiamiento, cuando un publisher por ahí viene a invertir en la plata para poder hacer el juego, en general te piden ese concepto de vertical slice, ¿por qué? Porque lo que hacen es lograr terminar con la incertidumbre de la iteración. Puede llegar a durar mucho tiempo y en realidad hasta que uno no esté convencido de lo que está haciendo, avanzar con la producción no tiene sentido. Entonces, hasta que uno logre ese núcleo de jugabilidad, y la verdad es muy difícil lograrlo, a veces se logra muy rápido, a veces no, y bueno, y hasta que se llega a ese vertical slice, y aparte también es relativo con el proyecto que haga, ¿no? Claro. Puede ser un proyecto muy grande, con un scope muy grande. No sé, yo terminé de hacer un proyecto hace bastante que trabajó mucha gente, como 70 personas en el proyecto, y para poder terminar ese ciclo de iteración hicimos 3 juegos distintos. O sea, se prototiparon 3 juegos distintos, digamos. Cuando digo distintos estoy hablando de cámaras distintas, mecánicas distintas, o sea, estamos hablando, y sin embargo es la misma propiedad intelectual. Entonces, nada, relativo. Te hago una pregunta yo. Sí. Cuando una persona, de pronto un chico joven que terminó el secundario y dice, yo me quiero dedicar a desarrollar videojuegos. Sí. ¿Existe la carrera de desarrollador de videojuegos como tal y tiene sentido? ¿Tiene salida laboral? ¿O uno debería apuntar a una especialización? Porque por lo que vemos es que hay especializaciones dentro de lo que es la producción de videojuegos. Sí, a ver, hay un concepto de desarrollo de videojuegos en general que por ahí puede llegar a estar emparentado un poco con lo que planteé recién, claro, que es como más general, ¿sí? Por ahí haces un poquito de todo. Claro, sí. Lo que pasa es que eso por ahí te sirve más con un proyecto de autogestión o de emprendedorismo. Claro. Cuando vos tenés tu propia idea, claro, vos querés trabajarla. Por ahí en esa mirada general, cuando vos tenés tu idea o querés vos armar tu propio estudio de videojuegos, claro, te puede funcionar más y está más asociado por ahí, si se quiere, a la producción, que es un poco lo que yo hago en general. Después la realidad es que la salida laboral, si uno quiere trabajar en un estudio, y lo más factible es que te piden una especialización, ¿sí? Claro. Entonces en general por ahí... Esto pasaba con los institutos al principio cuando daban carreras, digo, por ahí se planteaba algo más generalista, claro, y ahora la verdad que no, hay cada vez más especialización en ese sentido, pero lo que pasa es que para poderte especializar hay cierto generalismo que tenés que saber. Antes de repente un artista, si no sabía un engine o no sabía integrar su propio modelo que hacía en un motor, no pasaba nada, lo hacía el programador. Hoy ya eso no pasa. Hoy si un artista pues de repente no sabe usar los engines que se usan, no sé, Unity, Godot, un Real Engine, lo que usen, si no lo sabes usar como interfase, integrar tu... ¿Por qué? Porque después ya a la hora de quejarte de cuando lo ves, es típico que después lo que pasaba era el artista le da al programador para que lo integre y después dice, no, pero yo eso no te lo pasé, mirá cómo quedó, yo lo había hecho lindo, mi computadora lo veía hermoso. Ese es el típico error. Entonces, un poco ahora lo que tiene que pasar es artistas que se involucren. Entonces, empieza a pasar una especialización, pero por eso digo que lo global sirve, pero en realidad la salida laboral está en la especialización. Acá Diego Orellana dice, hola Ale, ¿por qué se suele pagar a nivel local sueldos tan bajos y muchas veces no en tiempo y forma? Soy programador con más de 10 años de experiencia y me rinde más hacer sistemas de administración para empresas. ¿Es así? Sí, claro. Si quieren ganar plata, no hagamos videojuegos. si quieren tener un sueldo bien pago, no hagamos videojuegos. Miren, la verdad, a ver, nos estamos metiendo un poco ahí en la gestión, a ver, en política de la industria, si se quiere. Yo, la verdad que sí, es real que comparado a los sueldos de la industria local con sueldos por ahí en otros países, sí, la verdad que son bajos, sobre todo porque no hay... A ver, la industria es inmadura, la industria todavía estamos adoleciendo como industria, entonces... Lo que no hay es un parámetro de sueldos. Entonces, al no tener un parámetro de sueldos, porque justamente no hay una institucionalidad de representatividad que logre un poco imponer ese parámetro de sueldos, entonces todo eso va una de la mano a la otra y obviamente el empleador lo que trata de hacer es pagar lo menos posible para que le rinda mejor el desarrollo. Entonces, esa es la realidad. Ahora, no la comparto, claramente no comparto esa realidad,
pero eso es lo que pasa. Y sí, es verdad que, a ver, un programador, claramente los programadores les conviene trabajar para una entidad bancaria que para hacer videojuegos porque van a cobrar 2 veces más. Sí, la posibilidad de trabajar para el exterior, de pronto, ¿existe ese modelo? ¿O Bueno, los estudios tienen toda la gente junta? ¿O, no, eso pasa. o Eso, freelance de claro. pronto? No, sí, eso pasa. Incluso hay estudios de freelance que por ahí trabajan con una conexión muy concreta. A ver, hay estudios hoy, por ejemplo, concretamente de arte y hacen personajes de juegos AAA para afuera y le va bárbaro y los sueldos de ese estudio son bastante buenos. Obviamente están asociados a la cantidad de horas de trabajo que uno tiene, Claro. pero la realidad es que son bastante buenos y un poco eso pone en jaque lo otro, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, existe esa posibilidad de trabajar para afuera. Hay algunas disciplinas como por ejemplo la música, o sea, el sonido, el testeo, algunas disciplinas en particular, el voice acting. Hoy no hablaba de eso, pero por ejemplo existen actores de voz también específicamente. Entonces, todo ese tipo de cuestiones sí se tercerizan para afuera y la verdad en general están bien pagas. Y bueno, es un poco lo que trata de poner en jaque o establecer un parámetro más de sueldo acá. Sí, de pronto un diseñador gráfico, ¿no? Uh-huh. Que hasta ahora se dedicaba a hacer banners para Facebook. Sí. ¿Puede trabajar en esta industria? ¿O qué debería saber? ¿O en qué se debería capacitar? Sí. ¿O simplemente con ser diseñador dice, bueno, ahora diseño videojuegos, pantallas, personajes? Mi estadística dice que si vos le preguntás a 10 diseñadores gráficos si saben que pueden trabajar haciendo videojuegos, lo más factible es que 8 te digan que no. Sí. Uno tiene un conocido que trabajaba en videojuegos y que alguna vez lo pensó pero no lo definió, y otro sí que lo tiene claro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque juega mucho y se dio cuenta. Claro. A ver, los diseñadores gráficos trabajan en videojuegos en algo muy concreto y muy, muy necesario, que es la interfaz del videojuego, que es la comunicación que tiene, que el diseñador, que es el que diseñó el juego, interpreta, o sea, es la comunicación que tiene el juego con el jugador. Entonces, de repente es como decirle, no sé, es como tan importante como el cajero de un banco, no sé, dentro de la institución bancaria, digo, siguiendo con los bancos, ya que nos metimos con esa industria maravillosa. Entonces, ¿qué pasa? Digo, ¿es muy importante? Claro que es muy importante, es muy importante. Si vos puedes haber iterado, haber hecho tu mecánica perfecta, estar contento con la experiencia del jugador que lograste, si vos no tenés una relación del juego con el jugador como tiene que ser, y lo más factible es que no. Es más, cuesta mucho conseguir diseñadores gráficos que se especialicen en videojuegos, con lo cual, si hay algún diseñador gráfico pensando por ahí, claro, que sepan que ahí es una muy buena salida laboral. ¿Y en qué hay que especializarse? O sea, porque ¿qué particularidad hay que hacer tiene? juegos. No, hay que hacer juegos. No, yo creo que con la carrera de diseño gráfico yo creo que funciona bien ya. No hay una carrera de especialización de diseño gráfico o de interfaces, pero sí, para mí es la práctica. Ahí es muy de hacer videojuegos. Existen muchas posibilidades. Uno dice, bueno, pero ¿cómo hago la rueda que no cierra? Porque dice, si no me contratan no tengo experiencia. Si no... Bueno, nada, existen muchos eventos en la industria de los videojuegos que son de formato Game Jam, se llaman, que por ir un fin de semana uno va sin conocimiento, no conoce a la gente y por ahí se pone a hacer un videojuego. Y a veces un videojuego que es un prototipo jugable en un fin de semana, eso te da una posibilidad. Si yo veo para mí, yo voy a contratar a un diseñador gráfico y no me muestra nada, a uno que viene y me muestra una jam, y lo más factible es que contrata a ese porque ya por lo menos tuvo un vínculo. Después hay otros eventos. Nosotros, bueno, yo soy cofundador de la Fundación Argentina de Videojuegos y tenemos un evento que lo armamos con Guillermo Aberbus, que es un fundador de la industria, un gran amigo, que se llama Game Workshop, que justamente vimos que esa era una gran puerta de entrada a la industria y queríamos darle un concepto de consecuencia, que tenga, digamos, que los proyectos, digamos, ¿no? Que lleguen el lunes después del fin de semana y no se hablen más. Entonces le dimos una consecuencia de más o menos que cada 15 días se juntan y a partir de ahí se empiezan a armar estudios incluso. Tenemos casos de estudios, de chicos que se conocieron ahí y terminaron armando un estudio. Lo cual está buenísimo porque es justamente fomentar el emprendedorismo, esta idea de autogestión o de poder trabajar en sí mismo, y ahí me parece que es una buena posibilidad para ir buscando esa experiencia también, porque nadie pretende mucho de otra persona, entonces de repente uno va y hace la experiencia. Y escúchame, ¿cómo uno llega a convertirse en productor de videojuegos? Porque tendrías que conocer prácticamente un poquito de todas las áreas, ¿no? Sí, es difícil, es difícil. En mi caso es muy particular, yo venía produciendo otras cosas, digamos. Yo tenía una agencia web, de marketing digital, entonces producía páginas web. ¿Y cómo es producir? Y también lo mismo, trabajaba con un programador, con un diseñador gráfico, entonces hacía eso mismo. Y a la vez producía música, era productor de bandas, entonces también trabajaba con eso. Entonces de repente se empezaron a ver un montón de cuestiones y cuando llegué a videojuegos digo, pero pará, tengo todo junto, dije. Entonces voy a hacer esto. Y me gustaban mucho los juegos. Claro. Entonces, pero la realidad es que en general sí, tenés que saber un poco de todo. Por ahí lo que pasa es que alguna disciplina, que alguien que tiene experiencia y haber trabajado muchos años en varios desarrollos,
puede ser en general son programadores que por ahí son responsables, entonces conocen un poco de gestión. Y el programador inevitablemente, como muchas veces se lo tilda de integrador de assets, que no necesariamente es integrador de assets, yo defiendo a los programadores ahí, me parece que ellos tienen un vínculo con todo, lo mismo que a veces un diseñador, a veces un game designer hace las veces de productor porque tiene que tener la relación con todos los demás. Y el game designer tiene que también saber alcance y limitación de todos los demás. Y sin embargo, hablando del pago de un estudio, el game designer es el que menos cobra en un estudio. Sí, con la importancia que tiene. ¿En qué lenguaje se programan los videojuegos? Y es relativo, porque también dependerá mucho del engine. ¿Sí? A ver, un engine aparece porque obviamente hay mucho código que se reutiliza, entonces volver a trabajar sobre eso no tiene sentido. Entonces uno arranca con un engine, arrancar con un engine es como arrancar con una parte de un juego hecho ya. Claro. Si es que uno lo piensa de cero. Entonces, y cada engine, digamos, tiene su lenguaje, entonces, digamos, es relativo. ¿Pero son los mismos lenguajes que uno aprende normalmente o son algo específico para videojuegos? Sí, voy a hablar del caso de Godot, por ejemplo, que lo conozco muy bien, que es un engine open source y tiene un idioma propio, pero está basado en Python, por ejemplo. Entonces ahí de repente tenés distintas cosas, con lo cual si ya sabes más o menos la sintaxis de Python es lo más factible que conozcas. Bien, bueno, seguimos con las preguntas que tenemos acá. Dice, Unity, Unreal son los jugadores conocidos. ¿Qué otros engines se usan a nivel profesional en el mercado? Bueno, a ver, sí, Unity es un engine que por ahí es el más conocido. Unreal se utiliza, sobre todo Unreal lo que tiene es una capacidad gráfica muy, muy interesante y se utiliza mucho para los juegos AAA. Algunas empresas de juegos AAA por ahí ya tienen su engine propio. AAA estoy hablando de mainstream, estoy hablando de proyectos grandes que duran por ahí 2 años, con equipos de más de 100 personas, claro, estamos hablando de proyectos muy grandes. Sí. Entonces por ahí usan Unreal o a veces su engine propio, ya si tenés un desarrollo de esa magnitud, obviamente se justifica tener tu propia tecnología. Después, yendo a lo más chico, que por ahí es lo más cercano, lo que por ahí la audiencia puede llegar a querer o empezar a probar, hay de todo. Hoy se trabaja, por ejemplo, nosotros trabajamos con chicos y hacemos talleres, por ejemplo, con chicos de 9 años o incluso más chicos, y existe desde Scratch, digamos, que es programación totalmente orientada a objetos, hasta de repente por ahí empezar a usar, no sé, Construct, que es un engine que, por ejemplo, es muy dúctil, es muy interesante, se pueden hacer proyectos muy buenos y no es difícil de utilizar, digamos, un engine bastante fácil, ameno a la hora de poder aprenderlo, digamos. Después hay otro engine que también se usa mucho, pero es particularmente, por ejemplo, para armar aventuras de texto no lineales, que por ejemplo se llama Twine, que también es open source, y es un engine muy interesante porque ese sí te da la posibilidad, sin casi saber nada de programación, está basado en HTML, se puede usar CSS, pero digo, con parámetros básicos ya uno puede armar cajoncitos y tener una estructura. Es más, se usa mucho a veces para prototipar, el Twine se usa mucho para prototipar la narrativa o de un juego. Entonces de repente los guionistas lo usan mucho para eso también. En general los guionistas conocen mucho ese engine porque está muy basado en texto. ¿Sí? Claro. Muchas de las personas que quizás nos estén viendo de pronto programan en Python. ¿Qué les dirías? ¿Por dónde arrancar? Porque, ¿qué proyecto hacer? Claro, ¿cómo empiezo con todo esto? ¿Cómo empiezo a meter en el tema de decir, bueno, quiero empezar a ver cómo programar un videojuego? ¿Por dónde encuentro documentación? Bueno, en el caso de Python hay una librería que se llama Pygame, específicamente, que por ahí es interesante. Todo esto lo conozco por mi gran mentor Juan Ninieski en relación a la programación, a la tecnología. Es una librería que es muy interesante. Sí, como les decía, más allá del código, y que hay un montón de tutoriales en todos lados, digamos, pero más allá de eso... A ver, si ya programan, por ahí está bueno experimentar un poquito de distintos engines. Para mí la idea del engine es relativo, o sea, para mí no hay que enamorarse de los engines. Los engines, uno tiene que usar el engine. La elección de la tecnología asegura el desarrollo, eso está clarísimo, pero esa tecnología tiene que estar basada en criterios que tienen que ver sobre todo con el juego que se va a hacer. Claro. Entonces esa particularidad está. Y después, para mí, más allá de eso, de vuelta a juntarse, ir a eventos, juntarse con gente y hacer juegos con gente. O sea, para poder hacer juegos, para poder aprender a hacer juegos hay que hacer juegos. Claro. Y equivocarse, básicamente es así. Claro. No digo que no haya que estudiar, obviamente, pero es muy común que uno vaya a formarse o encontrar un alumno de carrera de 2 años que le pregunte si hizo solo trabajos prácticos de la carrera que le pidieron
y nunca intentó hacer un Claro. juego con su compañero. No, está equivocadísimo, le va a ir muy mal. Yo te sorprendería si te digo que yo programé videojuegos Ah, bueno. en, Muy bien. en 1985 con la TI 99 Claro, 4A. claro. Cuando aparece la Commodore 64 digo, si yo hacía estos juegos con la TI 99, con la Commodore voy a hacer unos juegazos. No pude programar 2 líneas con Sí, la bueno, Commodore. Pero con la, no TI, es lo mismo. con la TI 99 era un No, campeón. Marcelo González dice, ¿en qué producción de videojuegos participaste? Mirá, a ver, sí, desde que yo empecé a trabajar justamente, el primer estudio que empecé a trabajar se llamaba Codenix. Ajá. Codenix es en su momento trabajamos con Ariel Mansur, con Juan Linieski y con Fernando Calabró, que es un gran modelador 3D. Y en ese estudio participamos mucho, a ver, hicimos, como les dije, el 85% de los juegos que hice no se publicaron, no se terminaron. Ahí mirá, me acuerdo que teníamos por lo menos 3 proyectos. Había un proyecto que era de goblins y orcos, no tenía nombre. Después había un proyecto muy interesante que trabajamos que se llamaba Jetpack, que me gustaba mucho, que en ese momento estaba la Playbook, la tableta de BlackBerry. Y me acuerdo que en ese momento, a ver, trabajamos con Godot, ¿no? Godot Claro. todavía no había salido a la gente, digamos, teníamos tecnología propia, nos damos ese lujo nosotros. Y en ese momento de Jetpack, por ejemplo, era muy interesante, era un videojuego que era una alpaca con Jetpack, muy interesante, con una idea muy mitológica en el arte. Ese juego fue... Es más, el otro día vi un video de Godot donde mostraba a alguien, no sé quién era, mostraba un video de Jetpack, sé que Juan en algún momento lo debe haber compartido. Y después algo que hacíamos en ese estudio era consultoría. Trabajamos para algunas empresas y hacíamos consultoría de tecnología y medio mezclado un poquito con producción también, porque generalmente había muchos problemas. Y hacíamos consultoría para proyectos que eran de la PSP, la PlayStation Portátil. Y ahí sí, trabajé en juegos, por ejemplo, para una empresa que se llama QB9, que todavía sigue trabajando. En ese momento hicimos, me acuerdo, Patito Feo, el juego de Patito Feo, que Ajá, era una propiedad intelectual de Ideas del Sur. Ideas del Sur, exactamente. Bueno, pero en ese momento era para Europa, era para Sony Europa. Y después había un juego también para el Play English, me acuerdo, que era para aprender inglés ya en ese momento, con la PSP. Y después, bueno, en el medio fui trabajando proyectos propios. Y bueno, y medio para cerrar y no cerrar un poco, pero el último juego que participé fue Element Space, que salió hace muy poquito en Steam, que es este proyecto grande que les planteé y que del estudio Sig Bauer. Ahí estuve produciendo también con una parte del desarrollo. El proyecto creo que tuvo más o menos entre 4 o 5 años, 4 años creo. Yo estuve produciendo 2 años, los primeros 2 años. En el tema del movimiento de los personajes, ¿no? Que volvemos juegos donde el personaje tiene un movimiento muy real, como si fuera una persona. Sí. ¿Eso requiere, como en las películas, de agarrar, de usar todo el sistema de captura de movimiento? ¿O ya hay algo armado y le cambias el personaje y ya tenés movimientos realistas? No, armado no hay nada, armado no hay nada. No, o sea, a ver, existe la animación tradicional y después, obviamente, si uno tiene un estudio de mockups es ideal. Nosotros acá en Argentina tenemos, hay un estudio de mockup que incluso le pertenece al Estado Nacional y es un estudio muy bueno. Se compró en la gestión anterior y es más, en un momento lo tuvo la Universidad de San Martín y ahora lo tiene la Secretaría del Sistema Federal de Medios, que depende de los me acuerdo que se había comprado un sistema carísimo. Exactamente, bueno, ¿te acordás de eso? Bueno, claro, bueno eso para capturar un juicio en el medio. Bueno, ese estudio mockup, por ejemplo, en el último juego de Element Space, nosotros lo usamos. Lo usamos y usamos para animaciones. Y la verdad que es maravilloso. Y es maravilloso porque en realidad el nivel de la calidad del mockup se mide de acuerdo a, después de la animación que uno hace, la vibración que tiene la animación, porque hay que retocarla, hay que hacerle postproducción. Mientras menos vibración tiene, obviamente la mayor calidad. Bueno, esto casi ni tuvo que tocarlo. Con lo cual, imagínense que nada, es una posibilidad enorme porque vos podés, básicamente con ese estudio, con ese sistema de mockup, podés básicamente, por ejemplo, no sé, animar 300 personas en el momento. Una locura, sí, porque es una cantidad de cosas enormes. Sí. Con lo cual, nada, a ver, existe esa posibilidad, si uno la tiene, sirve, claro. Si no existe la animación, o sea, es la cantidad de animadores. Claro, pero no hay algo ya armado que vos decís, agarro y... No, hay ciertas animaciones preseteadas que ya existen, claro. Lo que pasa es que
Si estás hablando del cuerpo humano, digamos, tenés ciertas particularidades, pero en general podés tener alguna cuestión. Lo que pasa es que depende mucho o sea, de lo que tenga puesto el personaje. Es como un burro y no, hay que armarlo. No se puede reutilizar, digamos, no es que hay cosas hechas. ¿Sí? Más difícil, hay que hacerlo. ¿Cuál te parece que es el mejor juego de la actualidad? Ahora de la actualidad, Sí. es difícil. Es una pregunta muy complicada. Si decís a los pibes dirán, no sé, Sí. el Fortnite. sí, No, como lo que es. pasa es que, a ver, cuando vos decís mejor juego, ¿con qué criterio? Es como Bueno, yo hablaba sí. recién de la calidad del juego. Puede ser que me guste a mí, que te guste a vos, es como muy relativo. ¿El más exitoso del momento cuál es? Y claramente, a ver, el Fortnite ya está cediendo, digamos, ya está cediendo está- mercado. se está Y sí, aburriendo. sí, claro. Sí, pero a ver, Claro. ya existen, hay otros juegos que ya dicen lo mismo, básicamente. Claro. ¿Por qué te parece que tuvo tan poca, creo que poca vida, o un gran boom inicial que parecía que era el mayor desarrollo de la historia, el Pokémon Go, Sí. y que en menos de un mes me parece que ya nadie lo jugaba? ¿Qué fue la gracia inicial? ¿Qué pasó? ¿Fue marketing? Bueno, ¿Qué pero pasó ahí? no creo que haya sido a ver, sí, a ver, definamos qué es el marketing, digo, pero no creo que haya sido un marketing generado desde el lado de... No. Vale, yo creo que sí lo generaron, digo, pero no creo que el... ¿O lo Me sorprendió parece que el también? impacto de lo social, de lo que pasó, para mí tiene Sí. que ver con una mezcla de la tecnología, una mezcla del marketing, pero una mezcla de cosas. Ujú. Y del momento que se daba en ese momento lo que pasaba, me parece que hasta fue un momento de expresión, digo, de repente salir con un teléfono a cazar Pokémones, me parece que fue como una especie de revancha nerd Claro. de decirle a la gente, nosotros estamos acá y vamos a cazar Pokémones en una plaza. Me parece Sí. que eso pero también... que duró 2 minutos. Porque, Sí, a ver, duró poco, no sé. sí, bueno, pero a veces es difícil estimar esas cuestiones, digo, Ujú. o sea, yo qué sé, es muy complicado. El comportamiento de la gente en internet o en el acceso a la Sí, sí, información es, ¿qué te voy a decir a vos? Pero es muy difícil. ¿no? Bueno, un poco el otro día te comentaba, digo, yo estudié marketing y a veces uno puede estimar cierto comportamiento del consumidor. En el caso de los videojuegos, con estas tecnologías y todo, digo, esto de la expresión Claro. hace que nada, que sucedan cosas bastante particulares. Bien. Bueno, ya estamos llegando al final de esta charla. Les queremos agradecer a todos los que estuvieron del otro lado. Charla que van a poder volver a ver porque va a quedar, por supuesto, como todas las charlas publicadas. Y donde pueden seguir también preguntando. Hay rejugabilidad. Sí, ¿no? Sí, claro. Pueden seguir preguntando. Pueden seguir preguntando y Alejandro seguramente va a poder responder alguna de las dudas que surjan a futuro. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, sí, nada, me buscan en redes, yo la verdad en general trato de responder todos los mensajes que me mandan. Nada, en general estoy en eventos, digo, los que ya están en la industria me conocen, saben que le dedico mucho tiempo a ayudar a los desarrolladores, por eso tenemos una fundación, Ajá. que es la Fundación Argentina de Videojuegos, y ahí tenemos un montón de actividades que hacemos que un poco es esto, si les pica el bichito, les gusta la idea del desarrollo de videojuegos, alguna vez lo pensaron, bueno, nada, que se vengan a un evento o algo que... Ajá. Se pueden acercar a la Sí, fundación para... sí, acercarse a la fundación, Ajá. por ahí les nombré el evento de la Game Workshop, que ahora arranca en general a fines de marzo, que me parece que es un buen evento interesante, por lo menos para empezar a conocer a la gente. La comunidad de desarrollo de videojuegos es bastante amena, digamos, así que nada, vénganse. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias Pero por por haber favor. participado de esta charla. Y a ustedes, bueno, nos vemos próximamente con otra nueva charla aquí organizada por Latin Cloud. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Chao.